¿Estás buscando un equipo en formato tablet o ultraportable que te ofrezca un panel OLED simplemente brutal y todas las ventajas de un equipo muy compacto, muy liviano y muy útil? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Asus que cumple con todo esto y un poquito más. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos en nuestras manos el Asus VivoBook 13 Slate OLED o el T330 3304G, un equipo que es convertible o mejor dicho en formato tablet, aunque le podremos añadir un pequeño teclado que viene incluido para que lleves tanto la productividad como el ocio, el consumo multimedia al más alto nivel en un equipo muy compacto, muy liviano, muy portátil, con una buena autonomía y sobre todo con un panel simplemente brutal. Comenzamos como de costumbre con las especificaciones técnicas. Tenemos un procesador Intel Core i3 N300 con 6 MB de caché y hasta 3,8 GHz, 8 núcleos, 8 hilos y gráficos UHD Intel UHD Graphics. 8 GB de RAM LPDDR5 y lo mejor, un panel OLED de 13,3 pulgadas con Full HD, 16 novenos y una frecuencia de respuesta de 60 Hz y 0,2 milisegundos de respuesta para garantizar un input lag o un lag el mínimo posible para exprimir al máximo tanto la entrada táctil como la compatibilidad con el Asus Pen o con lápices ópticos. También tenemos un brillo máximo de 550 nits con certificación Display HDR True Black 500 y Dolby Vision y el alto contraste que dan estos paneles gracias a la reproducción de los negros puros del tipo de iluminación OLED, del tipo de panel OLED. También filtro de luz azul Leica SGS y Flicker Free y la calibración de serie validada por Pantone con un color de 10 bits de profundidad y una cobertura del color del 100% DCI P3 contando con un recubrimiento Corning Gorilla Glass NBT para evitar los pequeños arañazos y las molestias huellas dactilares. Además de tener un panel simplemente brutal, tenemos un sistema de audio estéreo con altavoces de 4 vías para complementar, mejor dicho, esa experiencia multimedia simplemente maravillosa, teniendo por tanto un panel brutal y un sistema de audio que dentro de las limitaciones de un portátil de estas características pues está muy bien. También tenemos 256 GB de almacenamiento y se complementa con dos Type-C con DisplayPort y Power Delivery de 65 vatios y un lector de tarjetas micro SD, teniendo también un conector jack de audio de 3,5 mm y un botón de encendido con lector de huellas para garantizar la máxima seguridad. También conexión Wi-Fi 6 con Asus Wi-Fi Master, una batería de 500 vatios hora con 2 celdas de litio y todo ello en un equipo de tan solo 30,29 x 19 x 0,89 centímetros y 800 gramos de peso. Además de tener una muy buena pantalla y un muy buen sistema de audio, también tenemos una cámara frontal de 5 megapíxeles para realizar videollamadas con dos micrófonos con cancelación de ruido integrados y una cámara trasera de 13 megapíxeles para poder realizar tareas. Obviamente no vamos a salir a hacer fotos con una tableta a la calle, pero sí que nos viene bien, por ejemplo, para escanear documentos con una muy buena resolución y poder trabajar de una forma mucho más eficaz. Además de todo esto, el equipo nos viene con un nutrido grupo de accesorios. Tenemos el teclado Asus ErgoSense, que ya analizamos con la versión anterior de este equipo. Es un teclado tipo funda, con un accionamiento de las teclas bastante bueno, un muy buen recorrido y un generoso touchpad que nos va a permitir utilizar este tablet PC, como un equipo portátil al uso. También tenemos una cubierta trasera con un soporte que nos va a poder permitir utilizarlo tanto en formato sobremesa, con el teclado incluido, como en formato atril, tanto de forma horizontal como vertical, sin ningún tipo de problema, permitiendo así maximizar la utilidad de este modo tablet o de este equipo tablet, pudiendo utilizarlo en diferentes formas. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos un equipo que podemos utilizar como tablet o como portátil o en modo atril, muy versátil, con un panel simplemente brutal en todos los sentidos, resolución Full HD que para un 13,3 pulgadas está muy bien y todas las bondades de un panel OLED que nos va a permitir trabajar de forma mucho más eficiente y, por qué no, también disfrutar de nuestro contenido multimedia o cualquier otra cosa de ocio que no requiera obviamente la potencia de un equipo gaming.
Por tanto, un equipo muy solvente para productividad y consumo multimedia, con un precio muy comedido si tenemos en cuenta todo lo que ofrece, como ese extra de portabilidad gracias a la autonomía que nos ofrece esta amplia batería para un procesador bastante comedido en cuanto a consumo, con un panel que nos va a permitir disfrutar muchísimo de esa creación de ese consumo de contenido multimedia, posibilidad de utilizar el panel táctil con un lápiz óptico para dar rienda suelta a nuestra creatividad y también disfrutar o exprimir al máximo, mejor dicho, nuestro tiempo en productividad para que hagamos más cosas en menos tiempo. Todo ello con un precio recomendado que ahora mismo está en la Asus Store, que os dejo el link en la descripción del vídeo, en unos 800 euros aproximadamente, que es un precio que, bajo mi punto de vista, está muy bien para un equipo con un panel OLED muy disfrutable y con todas las ventajas de un ultra portable. Por todo ello, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a este Asus VivoBook 13 Slate OLED y lo recomendamos encarecidamente para productividad y consumo multimedia. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.